Hace muchos años, cuando el sol quemaba más fuerte y las tierras de la frontera eran más salvajes, mi compadre Joaquín vivió una historia que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo. Él era un hombre trabajador, honesto como pocos, que se ganaba la vida criando ganado en un ranchito heredado de su padre. Tenía 35 años y nunca se había casado, no porque no quisiera, sino porque el destino nunca le había puesto a la mujer indicada en el camino. Todo cambió aquella tarde de octubre, cuando llegaron los hombres de don Evaristo Mendoza. Joaquín estaba marcando becerros cuando vio la polvareda levantarse en el horizonte. 5 jinetes se acercaban a galope tendido, y por la manera en que cabalgaban, sabía que no traían buenas noticias. Don Evaristo era el hombre más poderoso de la región, dueño de miles de hectáreas y de la vida de muchas familias. Cuando él hablaba, todos escuchaban. Cuando él ordenaba, todos obedecían. El capataz, un hombre fornido llamado Sebastián, desmontó sin prisa y caminó hacia Joaquín, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Evaristo quiere verte», le dijo, escupiendo al suelo. «Ahora mismo». Joaquín sabía que no tenía opción. Dejó el hierro de marcar y montó su caballo, siguiendo a los hombres hacia el rancho grande. La casa de don Evaristo era imponente, con paredes de adobe grueso y un patio central lleno de flores que contrastaban con la dureza del hombre que las cultivaba. Don Evaristo lo esperaba en su despacho, sentado detrás de un escritorio de madera maciza, fumando un puro que llenaba el aire de humo espeso. Era un hombre mayor, de bigotes blancos y ojos fríos como el acero, que había construido su imperio a base de determinación y, según decían las malas lenguas, de métodos poco santos. «Joaquín», le dijo sin levantar la vista de unos papeles, «tengo una propuesta que no puedes rechazar». El corazón de mi compadre se aceleró, porque conocía bien la reputación de don Evaristo. Sus propuestas eran en realidad órdenes disfrazadas. «Mi sobrina María Elena llegó ayer de la capital. Es una mujer joven, educada, y necesita un esposo. ¿Tú necesitas dinero para mantener tu rancho a flote? Es un arreglo perfecto». Joaquín sintió que el mundo se le venía encima. Había escuchado rumores sobre María Elena, la sobrina problemática de don Evaristo, pero nunca imaginó que su destino se cruzaría con el de ella. «Pero don Evaristo», trató de objetar, «yo no conozco a su sobrina, y ella no me conoce a mí. ¿Cómo podemos casarnos así?» Don Evaristo levantó la vista por primera vez, y sus ojos brillaron con una frialdad que helaba la sangre. «El matrimonio será dentro de 3 días. Ya hablé con el padre Miguel. No hay discusión. Se inscriba en nuestro canal para más historias increíbles». La noticia se extendió por todo el pueblo como pólvora. En 3 días, Joaquín se casaría con la sobrina de don Evaristo, una mujer que nadie había visto, pero de la que todos hablaban. Las comadres del pueblo susurraban historias contradictorias, que era una mujer muy bella pero caprichosa, que había tenido problemas en la capital, que don Evaristo la quería casar rápido para quitársela de encima. Joaquín pasó esos 3 días como en una pesadilla, preparándose para una boda que no deseaba con una mujer que no conocía. La mañana de la boda amaneció gris y ventosa. Joaquín se vistió con su único traje bueno, un conjunto negro que había pertenecido a su padre, y se dirigió a la iglesia con el corazón pesado como una piedra. El pueblo entero se había congregado para presenciar el espectáculo, porque no todos los días se veía un matrimonio arreglado por don Evaristo. Los murmullos cesaron cuando llegó el carruaje de la novia. María Elena descendió del carruaje como una aparición. Era una mujer de unos 28 años, alta y elegante, con el cabello negro recogido en un moño perfecto,
y un vestido de satén azul que debía haber costado más que todo lo que Joaquín poseía. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una tristeza profunda que contrastaba con la compostura de su rostro. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, Joaquín sintió una extraña conexión, como si ella también fuera prisionera de las circunstancias. La ceremonia fue breve y fría. El padre Miguel pronunció las palabras de rigor, mientras don Evaristo observaba desde el primer banco con expresión satisfecha. María Elena respondió con voz firme pero distante, y cuando llegó el momento del beso, apenas rozó los labios de Joaquín. Los invitados aplaudieron sin entusiasmo, y la pareja fue conducida a la casa que don Evaristo había preparado para ellos, una propiedad modesta pero decente en las afueras del pueblo. Esa primera noche fue la más incómoda de la vida de Joaquín. María Elena se encerró en el dormitorio principal mientras él se instaló en el pequeño cuarto de huéspedes. Durante la cena apenas cruzaron palabra. Ella comía en silencio, con modales perfectos pero con una expresión ausente, como si estuviera pensando en lugares muy lejanos. Joaquín intentó iniciar una conversación varias veces, pero sus intentos se estrellaron contra el muro de silencio que ella había levantado a su alrededor. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?», le preguntó finalmente, cuando ya no pudo soportar más la tensión. María Elena levantó la vista del plato y lo miró durante un largo momento. «Por las mismas razones que tú», respondió con voz suave, pero cargada de amargura. «Porque no tenía opción». Esas fueron las únicas palabras personales que intercambiaron aquella noche, pero Joaquín sintió que había visto un destello de la verdadera mujer que se escondía detrás de esa fachada de perfección. Los primeros días de matrimonio transcurrieron como una danza extraña entre dos desconocidos que compartían el mismo techo, pero vivían en mundos separados. Joaquín se levantaba al amanecer para atender su ganado, mientras María Elena se quedaba en casa, leyendo libros que había traído de la capital o escribiendo largas cartas que nunca enviaba. Por las noches cenaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero Joaquín era un hombre observador, acostumbrado a leer las señales que la naturaleza le daba, y pronto comenzó a notar cosas extrañas sobre su esposa, a pesar de la modestia de la casa que don Evaristo les había proporcionado. María Elena parecía tener acceso a lujos inexplicables. Sus vestidos eran de las telas más finas, sus zapatos de cuero italiano, y ocasionalmente recibía paquetes misteriosos que un mensajero dejaba en la puerta sin esperar respuesta. Una tarde, mientras regresaba temprano del campo, Joaquín la encontró en el pequeño estudio, inclinada sobre una mesa llena de papeles. Cuando él entró, ella se apresuró a guardar los documentos en un cajón con llave, pero no antes de que él alcanzara a ver números y cifras que no entendía. «¿Qué estabas haciendo?», le preguntó con curiosidad genuina, no con desconfianza. María Elena se sonrojó ligeramente, la primera emoción real que él había visto en su rostro. «Solo correspondencia familiar», murmuró, pero su voz no sonaba convincente. Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Algo en la actitud de María Elena había despertado su curiosidad. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la ventana que daba al estudio. La luz de la luna se filtraba entre las cortinas, y pudo ver que María Elena había vuelto a sacar sus papeles. Estaba escribiendo algo con gran concentración, deteniéndose ocasionalmente para consultar lo que parecían ser documentos legales. Sus movimientos eran precisos y seguros,
como los de alguien acostumbrado a manejar asuntos complejos. Al día siguiente, Joaquín decidió hacer una visita casual al pueblo para indagar discretamente sobre su esposa. Fue a la cantina donde se reunían los hombres después del trabajo, y allí se encontró con don Aurelio, el telegrafista, quien siempre estaba al tanto de los chismes más frescos. «Tu esposa es muy misteriosa», le dijo don Aurelio con una sonrisa cómplice. «Recibe y envía muchos telegramas. Siempre paga con monedas de oro, no como el resto de nosotros que apenas tenemos para los centavos». El comentario intrigó profundamente a Joaquín. María Elena no parecía tener trabajo alguno, y don Evaristo, por generoso que fuera, no era el tipo de hombre que regalara dinero sin motivo. ¿De dónde sacaba esas monedas de oro? Esa noche, durante la cena, observó más atentamente a su esposa. A pesar de su aparente tranquilidad, había una tensión en sus hombros, una vigilancia constante en sus ojos, como si siempre estuviera esperando algo o temiendo que algo sucediera. La curiosidad de Joaquín creció como una planta sedienta bajo la lluvia. Decidió que necesitaba saber más sobre la mujer con la que compartía su vida, no por desconfianza, sino porque había comenzado a sentir algo por ella que no sabía cómo describir. Era más que atracción física. Había algo en la manera en que María Elena llevaba su soledad que resonaba con la suya propia. Ambos eran prisioneros de las circunstancias, pero tal vez juntos podrían encontrar una forma de libertad. Una noche, mientras fingía dormir, Joaquín escuchó que María Elena se levantaba silenciosamente de su habitación. Por la ventana, pudo ver que se dirigía al estudio con una lámpara de aceite en la mano. Esta vez, decidió acercarse más. Se deslizó descalzo hasta la puerta del estudio y se ocultó en las sombras del pasillo. Desde allí pudo ver que María Elena había abierto una pequeña caja fuerte que mantenía oculta detrás de algunos libros. De la caja sacó varios documentos y lo que parecía ser un mapa. La observó trabajar durante horas. María Elena escribía cartas, consultaba el mapa y hacía cálculos complicados en una libreta. Ocasionalmente se detenía para mirar por la ventana, como si esperara a alguien o temiera ser descubierta. Había una intensidad en sus movimientos que Joaquín nunca había visto durante el día. Esta no era la mujer silenciosa y resignada que conocía. Esta era alguien completamente diferente, alguien con propósito y determinación. Al amanecer, María Elena guardó cuidadosamente todo en la caja fuerte y regresó a su habitación. Joaquín esperó unos minutos antes de regresar a la suya, con la mente llena de preguntas. Durante el desayuno, estudió el rostro de su esposa, buscando alguna señal de cansancio o preocupación, pero ella parecía tan compuesta como siempre. Sin embargo, había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había estado allí antes. Esa tarde, mientras Joaquín trabajaba en el corral, vio que se acercaba un jinete al galope. Era un hombre joven, bien vestido, que preguntó por María Elena. Joaquín lo dirigió hacia la casa y desde la distancia observó que su esposa salió inmediatamente a recibirlo. La conversación fue breve, pero intensa. El hombre le entregó un sobre y ella le dio algo a cambio, algo que brillaba a la luz del sol como oro. Después el jinete se marchó tan rápido como había llegado. Cuando Joaquín entró a la casa para la cena, María Elena parecía diferente. Había una tensión en sus movimientos, una urgencia que no había mostrado antes. Durante la comida lo observó más atentamente que de costumbre, como si estuviera evaluándolo. Finalmente, después de un largo silencio, ella habló. «Joaquín, ¿alguna vez has soñado con cambiar tu vida completamente?» La pregunta lo tomó por sorpresa.
Todos los días, respondió honestamente. ¿Por qué lo preguntas? María Elena lo miró durante un momento más, como si estuviera tomando una decisión importante, porque tal vez sea tiempo de confiar en alguien. Esa noche, después de la cena, María Elena hizo algo que jamás había hecho antes. Invitó a Joaquín a sentarse con ella en la sala. Había preparado café y había encendido varias velas, creando una atmósfera íntima que contrastaba con la frialdad habitual de sus interacciones. Joaquín se sentó frente a ella, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Las manos de María Elena temblaban ligeramente cuando levantó su taza de café, y él notó que había tomado una decisión difícil. «Joaquín», comenzó con voz suave pero firme, «lo que voy a contarte podría cambiar todo entre nosotros. Podría ponerte en peligro, pero ya no puedo seguir viviendo esta mentira». Él se inclinó hacia adelante, dándole toda su atención. «Durante años, antes de que me obligaran a venir aquí, yo manejaba las inversiones de una familia muy rica de la capital. No era solo su administradora, era su socia secreta en varios negocios que, digamos que no todos eran completamente legales». Las palabras de María Elena cayeron sobre Joaquín como rayos en una tormenta. Ella continuó explicando que había descubierto que la familia para la que trabajaba estaba planeando estafarla y quedarse con su parte de las ganancias. Antes de que pudieran actuar, ella había transferido secretamente una fortuna considerable a cuentas bajo nombres falsos. «Tengo acceso a más de 200.000 pesos en oro», susurró, mirándolo directamente a los ojos. «Pero también tengo enemigos poderosos que me buscan. No se olvide de suscribirse para más historias fascinantes». Joaquín sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su esposa, la mujer silenciosa y aparentemente indefensa con la que se había visto obligado a casarse, era en realidad una mujer de negocios astuta que había superado en inteligencia a algunos de los hombres más ricos y despiadados de México. «¿Por eso don Evaristo te mandó aquí?», preguntó, comenzando a entender la situación. «¿Para protegerte?». María Elena asintió lentamente. «Mi tío Evaristo no sabe toda la verdad, pero sabe que estoy en problemas. Pensó que casándome contigo y trayéndome a este lugar remoto, estaría a salvo. Lo que él no sabe es que tengo planeado usar ese dinero para comenzar una nueva vida, lejos de México, donde nadie pueda encontrarme». Se detuvo y lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «La pregunta es, ¿querrías venir conmigo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín procesaba la información, sintiendo que toda su vida había cambiado en el espacio de una conversación. La mujer frente a él ya no era una extraña con la que había sido forzado a casarse. Era alguien valiente, inteligente y desesperada. Alguien que le estaba ofreciendo una oportunidad de libertad que nunca había soñado posible. Pero también entendía los riesgos. Si la encontraban, ambos podrían morir. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó finalmente, y María Elena supo por su tono que él estaba considerando seriamente su propuesta. «No mucho», respondió. «Mis contactos me dicen que han estado preguntando por mí en varios pueblos fronterizos. Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen aquí». Joaquín se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Cuando se volvió hacia ella, había tomado su decisión. Los siguientes días fueron una mezcla vertiginosa de planificación secreta y rutina fingida. Durante el día, Joaquín continuaba con sus labores normales, cuidando el ganado y manteniendo las apariencias, pero por las noches él y María Elena trabajaban juntos para organizar su escape. Ella
había demostrado ser tan meticulosa en la planificación como en los negocios, y tenía contactos que podrían ayudarlos a cruzar la frontera con identidades falsas. El plan era complejo, pero necesario. Primero, María Elena transferiría gradualmente su dinero a cuentas en bancos estadounidenses, a través de una red de intermediarios que había estado construyendo durante meses. Simultáneamente, Joaquín vendería discretamente su ganado a través de don Aurelio, el telegrafista, quien conocía compradores en pueblos vecinos y podía manejar las transacciones sin levantar sospechas. La historia oficial sería que Joaquín había decidido mudarse más al norte en busca de mejores pastizales. Durante esos días de preparación, algo extraordinario comenzó a suceder entre ellos. La conspiración compartida había roto las barreras de la formalidad, y por primera vez desde su matrimonio forzado, comenzaron a conocerse realmente. Joaquín descubrió que María Elena tenía un sentido del humor seco y agudo, que sabía de literatura y política, y que había desarrollado su astucia para los negocios como una forma de supervivencia en un mundo dominado por hombres. Ella, por su parte, se sorprendió de la inteligencia natural de Joaquín, de su honestidad inquebrantable y de la manera en que él la trataba como una igual a pesar de su falta de educación formal. Una noche, mientras revisaban mapas de rutas hacia la frontera, María Elena hizo una pausa y miró a Joaquín con una expresión que él nunca había visto antes. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le preguntó. ¿Qué?, respondió él, levantando la vista del mapa. Que después de años de sentirme sola, incluso rodeada de gente, por primera vez siento que tengo un verdadero compañero. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Joaquín, quien se dio cuenta de que había llegado a admirar, y sí, amar a esta mujer extraordinaria que el destino había puesto en su camino de la manera más inesperada. Pero el tiempo se les agotaba. 3 días antes de la fecha planeada para su partida, don Aurelio llegó al rancho con noticias alarmantes. «Han llegado hombres al pueblo preguntando por tu esposa», le susurró a Joaquín. «Hombres de la capital, bien vestidos pero con caras de asesinos. Dijeron que están dispuestos a pagar bien por información sobre una mujer llamada María Elena». Joaquín sintió que se le helaba la sangre. Corrió a la casa para avisar a María Elena, quien recibió la noticia con una calma que lo sorprendió. «Entonces nos vamos esta noche», dijo ella simplemente, como si hubiera estado esperando este momento. En cuestión de horas, empacaron solo lo esencial, destruyeron cualquier documento comprometedor y se prepararon para abandonar la única vida que Joaquín había conocido. Mientras sellaba la puerta de la casa que había sido su hogar, él se preguntó si alguna vez volvería a ver aquellos lugares familiares. Pero cuando miró a María Elena, montada en su caballo y lista para enfrentar lo desconocido, supo que no importaba dónde fueran. Había encontrado su hogar en ella. La huida nocturna fue como algo salido de una novela de aventuras. Joaquín y María Elena cabalgaron por senderos que él conocía como la palma de su mano, evitando los caminos principales y manteniéndose en las sombras. Ella había demostrado ser una jinete excepcional, manejando su caballo con la misma destreza con que manejaba sus negocios. Durante la noche cruzaron arroyos, atravesaron bosques y se detuvieron solo lo necesario para descansar los caballos. Al amanecer del segundo día, llegaron al punto de encuentro que María Elena había coordinado. Una pequeña estación de tren en un pueblo fronterizo donde un contacto los esperaba con documentos de identidad falsos. El hombre, un individuo nervioso llamado Roberto,
Les entregó los papeles y les explicó el resto del plan. El tren sale en 2 horas hacia El Paso, les dijo. Desde allí tomarán otro hacia California. Sus nuevas identidades están en estos documentos. Estudien bien los nombres y las historias, porque sus vidas dependen de ello. Durante el viaje en tren, mientras el paisaje mexicano se desvanecía detrás de ellos, Joaquín y María Elena discutieron sus planes para el futuro. Ella había elegido San Francisco como su destino final, una ciudad en crecimiento, donde podrían desaparecer entre la multitud y comenzar de nuevo. Con el dinero que había rescatado, podrían comprar una propiedad, establecer un negocio legítimo y vivir cómodamente sin llamar la atención. ¿Qué tipo de negocio te gustaría tener?, le preguntó María Elena. Joaquín sonrió. Siempre he soñado con criar caballos de carrera. Buenos caballos, no solo ganado para carne. 6 meses después, cuando Joaquín me escribió desde California, me contó el final de su extraordinaria historia. Él y María Elena habían llegado a San Francisco sin contratiempos y habían establecido un rancho de caballos en las colinas que rodean la bahía. Con la experiencia de él en ganadería y la astucia financiera de ella, el negocio había prosperado rápidamente. Pero lo más importante, me decía en su carta, era que habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado cuando fueron forzados a casarse. Un amor verdadero y profundo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, me escribió Joaquín en su última carta. Don Evaristo pensó que me estaba haciendo un favor al obligarme a casarme con María Elena para salvar mi rancho. Lo que no sabía era que me estaba dando la oportunidad de encontrar no solo una fortuna, sino a la mujer de mi vida. Habían pasado 2 años desde su huida, y María Elena estaba esperando su primer hijo. Sus enemigos nunca los habían encontrado, y ellos habían construido una nueva vida basada en la confianza mutua y el amor que había crecido de las cenizas de un matrimonio forzado. Esa es la historia que mi compadre Joaquín me contó. Una historia que demuestra que a veces el destino trabaja de maneras misteriosas y que incluso las circunstancias más desesperantes pueden convertirse en bendiciones disfrazadas. Él había comenzado como un vaquero pobre forzado a casarse con una desconocida y había terminado como un hombre próspero casado con su alma gemela. Y todo porque tuvo el valor de confiar en una mujer que tenía secretos millonarios y el corazón para compartirlos con él. Suscríbete para escuchar más historias increíbles como esta.